And now I give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela. Señor presidente, tengo el honor de hacer uso de la palabra en nombre de las delegaciones de Belarus, Bolivia, Camboya, China, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Guinea Ecuatorial, la República Islámica de Irán, la República Democrática Popular Lao, Mali, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Siria, Venezuela y Zimbabue. Señor presidente, estamos reunidos en esta Asamblea General en un momento en el que el mundo se enfrenta a una crisis multifacética, que aunque con distintas intensidades nos afecta hoy a todos por igual. Es una crisis que en efecto tiene múltiples dimensiones, en el ámbito medioambiental, alimentario, energético, económico y financiero, entre otros tantos. Al mismo tiempo existe también una crisis de confianza, de liderazgo y de valores, que no solo viene erosionando el multilateralismo, sino que viene amenazando cada vez con mayor magnitud la existencia misma de la humanidad en su conjunto. La encrucijada en la que se encuentra hoy el mundo es el resultado, entre otras cosas, del incumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de los acuerdos y tratados internacionales pertinentes de los que son parte los miembros de la comunidad internacional, así como del incumplimiento de otros documentos históricos en los ámbitos de la seguridad, el desarrollo, el cambio climático y los derechos humanos, entre otros. Del mismo modo, la continua violación de otras fuentes del derecho internacional, incluidos los propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que son la base del derecho internacional moderno, también han desempeñado un papel a la hora de llevarnos a este preocupante punto en el que nos encontramos hoy día. Señor presidente, como hemos subrayado en el pasado, seguimos seriamente preocupados por los actuales y crecientes amenazas contra la Carta de las Naciones Unidas, a la luz del creciente recurso al unilateralismo, por los continuos ataques contra el multilateralismo, los reiterados intentos por reivindicar pretensiones de excepcionalismos inexistentes, los intentos cada vez mayores por desconocer e incluso sustituir los propósitos y principios consagrados en la Carta de la ONU por un nuevo conjunto de supuestas reglas que nunca han sido debatidas de forma inclusiva o transparente, de los crecientes intentos por dividir nuestro mundo en bloques y de los enfoques selectivos o las interpretaciones acomodaticias de las disposiciones de ese documento histórico que se constituye en el Código de Conducta que ha regido las relaciones internacionales entre los Estados durante los últimos casi 78 años sobre la base de principios atemporales. Esta situación, junto con la ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra más de 30 países del mundo, afectando negativamente la vida cotidiana de más de un tercio de la humanidad, no solo ha creado una crisis sistémica en todo el sistema de relaciones internacionales, sino que en la actualidad está exacerbando deliberadamente la crisis multifacética mundial, al tiempo que aumenta la incertidumbre, la inestabilidad, la desconfianza y las tensiones alrededor del mundo, especialmente cuando se pretenden ignorar las legítimas preocupaciones que puedan tener otros miembros de la comunidad internacional. Señor presidente, frente a la realidad antes expuesta, venimos hoy con un mensaje central, y es que todos, sin excepción, debemos ajustarnos estrictamente a la Carta de las Naciones Unidas, tanto en su letra como en su espíritu, para que la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo sostenible y los derechos humanos sean una realidad para todas y todos, honrando así nuestra promesa tanto con las generaciones presentes como con las venideras. La paz, no obstante, solo podrá alcanzarse cuando nos veamos unos a otros como iguales, cuando no solo reconozcamos, sino que abracemos la diversidad, cuando nos respetemos unos a otros y hagamos todo lo posible por dar cabida a puntos de vista, posiciones y preocupaciones divergentes, cuando nos comprometamos de buena fe
para abordar situaciones en las que puedan surgir diferencias o conflictos, cuando trabajemos constructivamente unos con otros en espíritu de compromiso. El recurso continuado a la retórica incendiaria, el recurso continuado a enfoques divisionistas o el recurso continuado a acciones temerarias, como el suministro de medios para prolongar los conflictos, nunca servirán al propósito de lograr una paz duradera o de prevenir la aparición de nuevas situaciones de conflicto o de crisis que pueden poner en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales, así como a la humanidad en su conjunto. Es por ello que, como naciones firmemente comprometidas con la paz, reafirmamos nuestro inquebrantable compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y hacemos un llamamiento a todos los miembros responsables de la comunidad internacional para que de una vez por todas ofrezcan una oportunidad a la paz. Para ello, es necesario no solo poner fin a la confrontación, a la profundización de las divisiones o a la imposición de visiones y agendas de dudosa naturaleza, incluyendo sobre quienes decidan permanecer imparciales, sino también apoyar el diálogo y las negociaciones políticas, así como los esfuerzos diplomáticos destinados tanto a abordar de manera integral las causas raigales de los conflictos y otras crisis, como a establecer una arquitectura de seguridad mundial justa, equitativa, sostenible, inclusiva e indivisible. Para concluir, insistimos en que las Naciones Unidas, incluida esta Asamblea General, deben desempeñar un papel central y propositivo en este momento crítico para la humanidad, con miras a alcanzar la solución pacífica de las controversias en todo el mundo, incluyendo en el contexto del actual conflicto en torno a Ucrania, al tiempo que se debe evitar que se utilice indebidamente nuestra organización para afianzar una mentalidad de la época de la Guerra Fría o para promover iniciativas que solo podrían contribuir a agravar aún más la situación sobre el terreno y a intensificar las tensiones en torno al conflicto. Subrayamos que tenemos la responsabilidad común de prevenir que por nuestras acciones u omisiones el conflicto en Ucrania llegue a un punto de no retorno. Señor presidente, permítanos ahora muy brevemente, en nuestra capacidad nacional, recordar que hace casi un año en esta misma sala alertamos a la comunidad internacional sobre la existencia de una crisis de 3 dimensiones en la región de Europa Oriental, que de no abordarse de manera balanceada y cautelosa, podría desencadenar un conflicto de proporciones mundiales. Lamentablemente, nuestras advertencias fueron y siguen siendo ignoradas. Lejos de haberse utilizado estos pasados meses para avanzar hacia un diálogo constructivo y de buena fe a favor de la resolución pacífica del conflicto en Ucrania, nos encontramos hoy en un escenario de mayor confrontación. El panorama es dramático y el futuro parece no mostrar perspectivas alentadoras. Insistimos en que si no cambiamos el rumbo cuanto antes, podría avecinarse un conflicto mundial entre potencias nucleares que destruiría la humanidad tal y como la conocemos y que generaría consecuencias que tardarían generaciones en superarse. En ese orden, la lamentable, creciente y descontrolada carrera armamentista que desvía hacia la guerra no solo recursos que podrían ser utilizados para el desarrollo y para la lucha contra la pobreza y el hambre, sino también y de manera irresponsable, armamento para prolongar el conflicto, promueve un choque de bloques deliberado que coloca en grave peligro la paz y la seguridad internacionales. Reiteramos a este respecto que una victoria unipolar definitiva no es más que una ilusión. Señor presidente, las Naciones Unidas deben facilitar una solución pacífica del conflicto mediante el diálogo, la diplomacia y la negociación política entre Rusia y la OTAN, a fin de construir un mecanismo de seguridad europeo equilibrado, efectivo y sostenible, en el que se reconozcan las legítimas preocupaciones de todas las partes, incluyendo en materia de seguridad, con arreglo al principio de indivisibilidad. Las Naciones Unidas fueron establecidas después de la guerra más grande de la historia
para garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Su mayor éxito ha sido precisamente evitar una tercera guerra mundial. En casos de conflicto, el papel de nuestra organización ha sido el de revertirlos hacia el camino de la diplomacia para su resolución pacífica. Esa es nuestra obligación el día de hoy. Construir un camino que frene el escalamiento de las tensiones para evitar seguir caminando como sonámbulos hacia un punto de no retorno que comprometa la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. Concluimos reiterando nuestro inquebrantable compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y desde esta tribuna enfatizamos que solo a través de la diplomacia, el diálogo y la contención, sin presiones ni sanciones, podremos poner fin a este conflicto que amenaza hoy a la humanidad como un todo y cuyo impacto se ve exacerbado por la profundización de tendencias unilateralistas y la insistencia supremacista en excepcionalismos inexistentes. No permitamos que se continúe instrumentalizando esta Asamblea General para avanzar iniciativas carentes de consenso, como la planteada en el proyecto de resolución hoy ante nosotros, y que solo terminan por alejarnos del camino que debe unirnos hoy a todos por igual, el camino de la paz. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Venezuela.